Y esta historia comienza acá. El antes muy popular Foro Perú.net y específicamente el foro titulado Las cooperativas más sólidas para ahorrar, allá por los años 2013-2014. Hola amigos, este es un story time de lo que fue una incursión inversora en las cooperativas de ahorro y crédito, denominadas también COPAC. Ya desde la crisis financiera del 2008 estaba buscando dónde colocar mi liquidez. La caída de la bolsa ese año había sido el fin de una pequeña burbuja y el rebote del 2009 al 2011 había sido la oportunidad para deshacerse de las últimas acciones. Lleno de liquidez y sin confianza ya en las acciones, buscaba dónde colocar mi dinero. Las cajas municipales y rurales ya no ofrecían el rendimiento encima del 10% que tuvieron hasta el 2008. Eran las épocas de las tasas ultra bajas, con la Fed no queriendo despegarse del 1% en sus tasas referenciales y el resto de bancos centrales siguiendo el mismo rumbo. Ya había oído hablar de las cooperativas y de sus supertasas. Pasaba por la puerta de varias de ellas sin interesarme mucho, pues no tenían fondo de seguro depósito. Pero la curiosidad pudo más y comencé a buscar en internet. Luego de encontrarme con solo una decena de páginas que trataban sobre ellas, descubrí que en el clásico Foros Perú había toda una discusión al respecto. Era una fuente inagotable de experiencias, opiniones y conocimiento popular, ya que las mismas páginas de las cooperativas no ofrecían la seguridad ni la cantidad de información imparcial necesaria. Y la FENACREP, que es la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú, si bien trataba de brindar toda la información sobre el sistema, los estados financieros y sus asociadas, así como los ratios financieros, de liquidez, de solvencia, de rentabilidad, de eficiencia, entre otros, estas eran no auditadas. Pero por lo menos hacía un ranking, el famoso ranking cooperativo, que era muy esperado y analizado en este querido foro. Cada vez que salía, me parecía que era trimestral. Así, adentrándome un poco en el foro, como en la página de la FENACREP, encontré que había pequeñas cooperativas, muy alejadas de ellas, que pagaban alrededor del 15% al año. Claro, no existía fondo seguro de depósito, pero por otro lado sí había utilidades repartibles. Muchas veces las entregaban a fin de año. Para depositar en cualquier cooperativa tenías que hacerte socio e inscribirte. Luego de eso se tenía que hacer un pago mensual para aporte de capital social cooperativo, que era así algo como comprar acciones de la cooperativa. En esas épocas iba de 10 a 20 soles al mes. Así que a fin de cuentas eras acreedor vía tu depósito a plazo y accionista vía tus aportes mensuales. Me empecé a interesar por algunas de las más grandes en sus depósitos como patrimonio, así como por la información amplia de estas que había en dichoso foro, como en su presentación de información a la FENACREP. Y esa época no presentaban información a la SBS. Supuestamente ellos mismos se autorregulaban. Suena broma, pero era así. Y ahora sí, comencé a depositar. Escogí una de Lima, otra del Callao y una de Ayacucho, que tenía su oficina en un vetusto y añejo edificio centro de Lima. Las tasas iban encima del 12%, así que escogí plazos entre 2 y 5 años. Todo iba bien, amigos. Y fue bien con 2 depósitos. Cumplido el plazo, lo renové y el otro aún faltaba culminar. Pero llegaron las primeras señales de alarma. En el ranking cooperativo que hacía la FENACREP, la tasa de morosidad comenzó a escalar rápidamente. Los impagos también estaban aumentando. El ratio de cobertura empezó a caer debajo del 100%, lo que indicaba que las provisiones por incumplimiento se estaban quedando cortas frente a los incumplimientos reales. Y las utilidades de varias cooperativas, grandes y medianas, comenzaban a desaparecer, y los números rojos de pérdidas comenzaban a imponerse. Pero más allá de esto, estaban los casos de varias cooperativas pequeñas que cerraban o se declaraban en quiebra, y que el foro se encargaba de cubrir estas noticias al detalle. La limitada regulación,
La escasa supervisión que había sobre ellas era evidente. De acuerdo con esas fechas, la SBS quería entrar a supervisar a las Copacs, pero había todo un lobby gigantesco en las mismas cooperativas para seguir siendo, entre comillas, independientes en su supervisión y autorreguladas. La SBS insistía y las COPAC con sus lobbies en el Congreso ponían trabas a una mayor formalización y funcionamiento de estas. Como ejemplo, antes de la pandemia, las cooperativas tenían más de 11.000 millones de soles en créditos y otros tantos en depósitos. Se decía que había más de 500. Nunca se sabía el número exacto y cada semana aparecía una nueva. Tenían en créditos tanto así como un poco menos de la mitad de lo de las cajas municipales y casi 6 veces más de lo que manejaban las cajas rurales. Pero más allá de esto, cuando iba a visitar sus oficinas, las banderas rojas saltaban por todas partes. Usaban Excel, simples hojas de cálculo para sus labores diarias. Y un día que me tuve que quedar sentado media hora, mientras el encargado de la oficina conversaba con 2 señorones sobre cómo viabilizar un préstamo para un proyecto grande. Y por lo que pude deducir, la asignación de créditos no era nada responsable. Bueno, sigamos en el foro. Y un día cualquiera cae una cooperativa de las más grandes. Era una de Arequipa, donde gran parte del foro había diversificado parte de sus depósitos. ¿Sí ven? ¿Sí? Ellos también diversificaban entre distintas cooperativas. Era la primera vez que una de las grandes y recurrentemente analizada por el foro había caído. Al final se descubrió que había un forado que era más de 10 veces su capital. Habían escondido pérdidas años tras años. Y ahí fue cuando di por sentado que la información que enviaban a la FENACREP, que no era auditada, no servía para nada. Reventó el escándalo, préstamos muy mal asignados, los directivos y sus amigotes recibían grandes préstamos a 20 años al 1% de interés y casi todos los excesos del nulo gobierno corporativo que existía en varias, ojo, no todas las cooperativas. Cauto, decidí retirar 2 de mis depósitos antes de que vencieran y me dieron solo la tasa de ahorro, que era una quinta parte de la tasa a plazo fijo. Pero yo no podía más. Los números que salían en la FENACREP, a pesar de mi sospecha que eran truchos, seguían empeorando. Lo hice a tiempo. Casi un año después y era dificultoso rescatar los depósitos en estas 2 cooperativas. Y hace poco fueron intervenidas por la SBS. La otra la dejé. Se veía seria y sus estados financieros y ratios eran aceptables. Mi historia acaba cuando llega el COVID y le da un puñal a todo el sistema cooperativo. Las moras se disparan y la desconfianza era más fuerte. Y termina de rematarlo cuando asume el incompetente de Castillo. Ahí sí, retiré mi último depósito. Pero no tanto por la cooperativa, sino por el estancamiento económico que se veía venir y la incertidumbre de Castillo. Se ganó buenas tasas en la primera incursión, pero en la renovación se perdió el costo de oportunidad de ese dinero. Ya ni intenté recuperar mis aportes societarios en las 2 primeras. En la última sí me devolvieron cuando renuncié a la cooperativa. Con los años, el sistema de cooperativas como el foro entraron en decadencia. El foro por un grave error de modelo de negocio, donde quiso cobrar a los que querían hacer comentarios, cuando lo correcto era todo lo contrario. Se debía recompensar a los que comentaban y daban información y cobrar al resto que no lo hacía. El foro se convirtió en un ghost town, una ciudad fantasma.
Y el sistema de Copax no pudo más, y con la caída de otras grandes, incluida una que nunca se pensó en el foro, AELU, tuvo que ceder, y la CBS ahora ha tomado la total supervisión y regulación del sistema. Están cayendo casi todas las pequeñas, y la misma población y usuarios ya no confían en ellas. Ahora incluso ni sus tasas son atractivas. Toda la esperanza está en el fondo de seguro de depósito de las cooperativas, pero no se puede aún implementar, ya que el sinceramiento de la información de las cooperativas no termina aún. Igual es por montos reducidos, solo de 5.000 y 10.000 soles, que no va a atraer a muchos depositantes. Bueno amigos, se despide JL. No se olviden suscribirse si quieren conocer más del mercado de capitales peruanos. Chao.